Bueno, continuamos con la segunda parte de este segundo capítulo, esta segunda unidad, donde ya hemos ido trabajando sobre dónde buscar e ir consolidando nuestra idea de investigación. Es importante que vayan haciendo estas actividades para que esa idea inicial vaya avanzando, vaya teniendo estructura y podamos seguir construyendo esa idea de investigación que se nos va a convertir en nuestra propuesta de investigación al final de este curso. Entonces, el segundo paso después de concebir la idea, de trabajar la idea, es la revisión de literatura y el planteamiento del problema. En cuanto a la revisión de literatura, también es conocida como el estado del arte, y no es más que revisar, buscar y revisar qué se ha escrito sobre mi tema de investigación, ese tema, esas ideas que ustedes tienen, que ya comenzaron a buscar en las bases de datos, en Google Académico, en revistas en finanzas, para ir enterándose del tema y ir ampliando el campo de conocimiento sobre ese tema, sobre esa temática que usted tiene una inquietud. Importante que se vaya realizando esta parte porque es la que realmente nos va a permitir tener un conocimiento más amplio, más contextualizado de mi tema de investigación. También es importante cuando realizamos la revisión de literatura trabajar con los autores más representativos sobre ese tema de investigación. Algunos incluso son los líderes o creadores de teorías o de investigaciones a nivel mundial. Se llaman autores seminales. Son los más representativos en su disciplina y en su temática. ¿Qué otro aspecto es importante? Que hagamos énfasis en esa revisión que hagamos en los últimos 5 años. Si bien podemos hacer una revisión de literatura, de qué se ha investigado, qué se ha hecho en los últimos 10, 20 o 30, 40 años hacia atrás, es importante que los últimos 5 años se haga énfasis, porque es el que nos va a decir o nos va a actualizar por dónde va la discusión de la temática, hasta dónde se ha investigado, qué temas o hacia dónde debe orientarse la investigación. Que también es importante que revisemos literatura tanto a nivel internacional, investigaciones a nivel nacional e incluso si ubicamos o encontramos investigaciones a nivel local, también utilizarlas. Recuerda que a nivel internacional la mayoría de las publicaciones son realizadas en inglés, 80-85% de las investigaciones son en ese idioma, así que muchos de los artículos, los trabajos, las tesis se van a encontrar en inglés. Ya también sabemos cómo superar la barrera del inglés, aquellos que tengan problemas para leer artículos en inglés, pero es fundamental que tengamos literatura a nivel internacional. Finalmente, en la realización de la revisión de literatura es importante, es determinante que la revisión sea abundante, suficiente de artículos, no de cualquier artículo, artículos relacionados y pertinentes con mi tema. Un artículo de revisión de literatura, si usted quiere publicar un artículo sobre la revisión de literatura que usted hace, las revistas te exigen mínimo 30, esto es lo que pide la norma APA, mínimo 30 documentos, 30 artículos consultados para tener una base suficiente de artículos. Hay revistas que piden 50. Para los trabajos de grado acá en la facultad, mínimo 30 documentos leídos. Esto es importante también porque en nuestra primera actividad, nuestro primer taller, pide la revisión de literatura, no todos estos 30, pero sí exige la revisión abundante y suficiente de literatura. Esto es para tener una mayor claridad, una mayor dimensión del problema que estamos analizando o estudiando, que deseamos investigar. Hay que leer bastante y hay que hacer bastantes notas y resaltar aquellos aspectos que encontramos importantes de cada artículo. Aquí les traigo precisamente un artículo de revisión de literatura, que dice revisión del tema, pero para los efectos es lo mismo, un sinónimo. Y miren cómo se va construyendo la revisión de literatura en esta temática. Y no es más que a partir de la lectura de libros, artículos que vamos encontrando, esos 15, 30, 50 artículos, vamos resaltando lo que consideramos importante, vamos marcando lo que consideramos importante, para después
irlos armando bajo una idea lógica, una construcción lógica y coherente, esa revisión que realizamos. Realmente las revisiones de la literatura se organizan cronológicamente, pero eso no quiere decir que sea una especie de corte y pegue de documentos, sino que deben tener una coherencia de mantener la idea de la discusión de lo que se está, hacia dónde se está dirigiendo la investigación en el tema que estoy trabajando. Debe ponerse, miren aquí, este documento tiene la cita del primer párrafo, corresponde a este documento, y lo que sigue corresponde al segundo documento y así sucesivamente, y se van incorporando poco a poco tales documentos, pero no es pegar por pegar, miren que traen una idea lógica de lo que se está discutiendo, se está expresando en la revisión de literatura. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Precisamente en la tarea número 1, en el taller número 1, se expone o se les presenta una tablita que les permite hacer de manera un poco más metodológica, un poco paso a paso, este proceso de revisión de literatura. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos descargar artículos, identificar los más importantes. Cuando identificamos los más importantes, leemos el resumen, nos leemos si lo consideramos, entonces ya ahí sí leemos todo el artículo y vamos resaltando, marcando las ideas clave, lo que consideramos pertinente del artículo. Pero esta tablita que ven aquí no es más que sirve para hacer una especie de listado o inventario de todos los artículos consultados. Podemos poner la revista, el año, el título del artículo, el autor y de qué trata. Aquí se puede incorporar a la derecha mucho más columnas. Por ejemplo, quiere poner el enfoque. Entonces, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, puedes crear una columna adicional para poner eso, para poner toda la metodología si quieres, o las conclusiones, y así sucesivamente. Esto es para tener una idea más clara del artículo. Y una vez tengamos ese listado, podemos comenzar a redactar, ir articulando las ideas, y miren qué es lo que finalmente pasa, que es lo que vieron en la diapositiva en el slide anterior, fue lo que vieron, y vamos construyendo y armando lo que hemos leído e incorporándolo de manera fluida en la redacción de la revisión de literatura. Ya hemos visto cómo armar la revisión de literatura. También vimos cómo buscar literatura en Google Académico, artículos en las bases de datos como ScienceDirect, y también vimos que podemos hacerlo siguiendo revistas en finanzas, en revistas en ciencias administrativas. Pero aquí les dejo un programa que pueden descargar de acuerdo a su equipo, si es Windows, Mac. Se llama Publish or Perish, publica o perece. Sirve para varias cosas y una de esas es hacer búsquedas rápidas de revisión de literatura. Te van a descargar en su equipo este software, lo van a instalar, les va a pedir que si desean instalarlo, le dan sí, y una vez instalado, abren el programa y les va a aparecer una pantalla similar a la que ven acá. Y les permite rastrear rápidamente literatura en algunas de las bases de datos que hemos visto. Por ejemplo, Google Scholar o ProRef. Pueden buscar. Algunas de estas bases de datos son libres. Aquí las pueden identificar, entonces pueden hacerlo en aquellas que pueden hacerlo. Les va a aparecer cuando hagan clic, por ejemplo, en Google Scholar, les va a aparecer un cuadro de diálogo donde pueden colocar el rango, el periodo de años que quieren hacer la revisión, por ejemplo, del 1990 a este año. Pueden también incorporar los keywords o las palabras clave y también les pide la cantidad de documentos que quieren descargar. Pueden descargar desde 10, 20 hasta 50, 500, 1000 de una sola búsqueda. Si ponen o colocan esos elementos, le dan buscar y verán que les descargará esa cantidad de artículos que ustedes les pusieron, los 10, los 20, los que hayan colocado. Y pueden hacer clic en cualquiera de esos artículos y los lleva directamente a ellos. Esta es una forma rápida. Cualquier duda que tengan en el proceso de instalación o realización de esta actividad, me consultan en el encuentro sincrónico.
Bueno, una vez hecha la revisión de literatura, se procede a hacer el planteamiento del problema de investigación. ¿Por qué primero tenemos que hacer la revisión de literatura? Precisamente porque en la revisión de literatura, al revisar investigaciones previamente hechas, identificamos problemas identificados en otras investigaciones que probablemente nos sirvan de insumo, de contextualización en nuestra investigación. La formulación del problema es un elemento clave de la investigación. Es lo que decimos que vamos a resolver con la realización de la investigación, o por lo menos vamos a conocer con la realización de la investigación. Entonces, para la construcción del problema de investigación es importante leer la teoría, sobre todo nosotros que trabajamos en el ámbito de finanzas, que trabajamos con números, que trabajamos con elementos cuantitativos. El enfoque cuanti se basa mucho más en la teoría, es mucho más apegado a las teorías, pero también debemos revisar artículos, para eso nos sirve la revisión de literatura. ¿Qué otras investigaciones hay para que nos contextualice? Y también adicionar datos e información de cifras, porcentajes que nos contextualicen en esa fase inicial, esta parte inicial del problema, sobre brechas, sobre situaciones problemáticas, y que podamos ayudar a complementar en esta parte de la investigación. En general, esta sección del problema de investigación se divide en dos partes, en dos secciones. Una que es la descripción, que es todo el contexto, toda esa descripción de las problemáticas, ahí van las citas, las cifras. Y se describe, se redactan dando al lector luces sobre toda la problemática que hay alrededor de su tema de investigación. Al finalizar la descripción, se elabora la pregunta problema, la cual debe ser muy precisa, debe estar alineada al título o a su tema de investigación, de tal manera que mantenga la coherencia metodológica. En resumen, nosotros tenemos una idea, la cual la estructuramos, la cimentamos, la contextualizamos con la revisión de literatura y la aterrizamos o la llevamos a la realidad del contexto de la problemática puntual que queremos resolver. Una vez planteado el problema de investigación, nos proponemos elaborar, diseñar los objetivos de investigación, que no es más que expresar el fin o el propósito que se desea alcanzar con la investigación. Es importante que se expresen con claridad, sin confusiones, sin desviaciones, sino de manera precisa, porque es lo que usted se compromete a realizar en su investigación. Hay dos tipos de objetivos que planteamos: el objetivo general, que es el cual debe estar alineado a la pregunta problema y al objetivo y al título de la investigación, y los objetivos específicos, que son el paso a paso para resolver el objetivo general. Los objetivos específicos se recomienda que sean entre 3 y 5. Los que se planteen, plantear ya muchos objetivos generalmente es porque tenemos objetivos divididos, objetivos específicos divididos y que podemos unir. O a veces también sucede cuando planteamos actividades. Por ejemplo, realizar una encuesta. No, eso no es un objetivo, eso es una actividad. Entonces, a veces cometemos ese error de plantear actividades como objetivos específicos. ¿Cómo se diseñan los objetivos? Primero, no se deben escribir con preámbulos, se deben escribir de manera directa y se redactan iniciando con verbos en infinitivo en sus conjugaciones ar, ir. Aquí podemos ver un listado de objetivos generalmente utilizados en investigación. Entonces aquí pueden comenzar a mirar cómo construyen su objetivo de investigación a partir de este listado que ven acá. Es importante reiterar que en esa propuesta que ustedes van a construir no se debe escribir el objetivo con preámbulo, se debe escribir de manera directa. Así, miren este ejemplo: analizar la situación financiera de las empresas del sector de las confecciones en la ciudad de Bogotá. Así debe realizarse, sin preámbulos, no como está acá. Miren, aquí ahí se han agregado unas frases previas
debido a que las empresas del sector de las confecciones están atravesando por una situación económica difícil. Esta investigación busca realizar un análisis de la situación financiera del sector confecciones en Ciudad Barranquilla, de Bogotá. Entonces, este tipo de preámbulos no van, sino que se escriben de manera directa. Entonces, veamos aquí unos ejemplos o antiejemplos relacionados con errores que comúnmente se cometen por parte de los estudiantes cuando plantean los objetivos. Miren este primer objetivo: mejorar las condiciones financieras de las pymes exportadoras del departamento del Magdalena. ¿Está bien o mal redactado? Bueno, ya habíamos dicho que se trata de errores. ¿Cuál es el error en el diseño de este? Miren, ustedes pueden realizar un diagnóstico e identificar dónde es necesario mejorar. Pueden incluso proponer estrategias para el mejoramiento de las condiciones financieras, pero definitivamente no está en sus manos como estudiante de maestría lograr mejorarlas. Mejorarlas requiere la implementación y eso probablemente esté fuera del alcance de usted. E incluso si es su empresa, su organización, probablemente le tome mucho tiempo, y recuerden, tenemos un tiempo limitado para la realización de la investigación, su trabajo de grado. Entonces, este objetivo así planteado está fuera del alcance del estudiante. Es muy difícil realizarlo porque nunca vamos a poder mejorarlas. Podemos plantear estrategias para cómo se pueden mejorar las condiciones financieras de las empresas. Miremos este segundo ejemplo. Alguien de ustedes propone como objetivo cuáles son las principales barreras en el acceso al crédito que enfrentan las pymes en Colombia. ¿Está bien o mal diseñado? Bueno, también tiene un error. Creo que es evidente. Está mal redactado, está redactado como una pregunta. Recuerden que debe iniciar con un verbo en infinitivo. Entonces, esto más bien iría en la pregunta problema. Entonces, la mejor forma de redactarlo es como lo ven aquí: identificar las principales barreras en el acceso al crédito de las pymes en Colombia. Observen en detalle que se suele cometer también este error de utilizar en el objetivo palabras relacionadas con preguntas, como cuál, cuáles, cómo. Deben evitarse. Miren que está aquí en rojo. Si se nota, lo podemos leer. Identificar cuáles son las principales barreras en el acceso al crédito de las pymes en Colombia. Pero esto sobra. Si lo leemos solamente lo que está en azul, identificar las principales barreras en el acceso al crédito de las pymes en Colombia. Entonces, esto aparte de que no va aquí, porque implicaría palabras que se utilizan para redactar preguntas, es redundante porque sobra. No es necesario llevarlo en el diseño del objetivo. Veamos otro ejemplo. Miren esta redacción del objetivo. Determinar los diferentes procedimientos y acciones contables que deben siempre realizar los gerentes de instituciones prestadoras de servicios de salud frente a los cambios en la normatividad contable que exigencia la correcta disposición de actividades para llevar a la sostenibilidad financiera del negocio dentro del ámbito de la salud. ¿Qué problema tiene? Muchos problemas de redacción, muy extenso, demasiado largo. Los objetivos deben ser concretos. No es bueno decir cuántas palabras, pero sí deben ser concretos, 2 líneas, máximo 3 líneas, no sé, pero sí deben ser concretos para evitar dispersión, que cometamos errores de redacción, que nos comamos palabras, que se vuelvan confusos o dispersos. Entonces, en el caso de este objetivo es muy largo, confuso y disperso. Es muy evidente estos errores que vemos en este objetivo. Entonces, a tratar de hacer nuestros objetivos, a fijarlo de manera más precisa. Y por último, veamos este objetivo: elaborar y aplicar una encuesta para determinar la capacidad de endeudamiento de usuarios de créditos rurales en la entidad Bancampesina. Bueno, aquí el principal error es que no deben confundirse un objetivo con una actividad. Elaborar una encuesta o diseñarla o aplicarla es una actividad.
Entonces, esto no puede diseñarse en los objetivos, esto va en las actividades para resolver un objetivo. Tampoco debe colocarse en los objetivos a cosas como diseñar o elaborar el marco teórico. No, eso es un objetivo natural dentro de la realización. Una actividad que se realiza en el proceso de construcción de la metodología de su investigación, por lo tanto no es un objetivo. Miramos este ejemplo. Análisis del acceso al crédito en las pequeñas unidades agrícolas en el municipio del Carmen de Bolívar. Como si esta es la idea, ¿cómo sería la idea título? ¿Cómo sería el objetivo? Analizar